Título: Compendio de Historia de Ejido. Autor: Francisco Espinosa Gaitán. Editado por Letrame. Presentación: Ejido, la historia y Francisco Espinosa por Pedro Ponce Molina. Ante la historia de Ejido de Francisco Espinosa, pensamos que cada generación, con los interrogantes del momento, ha venido considerando su propia historia, centrada en símbolos intangibles materializados, aunque parezca contradictorio, en un patrimonio monumental, etnológico y documental que ha pasado por numerosos avatares no siempre afortunados, constituido en nexo de unión entre las personas y su entorno, entre lo viejo y lo nuevo, imagen de identidad espacial basculante del pasado al presente, incluso al futuro, siendo muy loable su conservación, máxime cuando en la actualidad todo se recibe elaborado, y asistimos a un proceso de universalización propicio a la desaparición de hechos aparentemente inmutables. En el municipio de Ejido costumbres, tradiciones y fiestas, cuyo colofón lo constituyen las celebradas en honor de San Isidro Labrador y Divina Infantita. Son reflejo de auténtico sentimiento trascendental, y formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida tradicionales. La unión con el territorio lleva a la noción de medio físico y social como referente simbólico e iconográfico, a un espacio emblemático que tiene historia, pues su percepción incorpora la memoria, y en realidad cuando miramos el paisaje estamos recreándolo. Cualquier reflexión basculará entre el pasado y el presente. En el Ejido es significativa la cuestión de las personas que, desde los tiempos remotos a la actualidad, y por circunstancias muy diversas han dejado su territorio, pero conservando en mayor o menor grado la identidad con su tierra de origen, haciendo buena la vieja canción argentina. Camino y camino, siempre vuelvo a Tucumán. Sin embargo, a lo largo de la historia se dan numerosos casos de una perfecta adaptación, como la de los repobladores llegados a Dalías, y el Ejido en el último tercio del siglo XVI, haciendo igualmente buenos los versos de Eudicius Elitis: lo que amo nace continuamente, lo que amo se encuentra siempre en su principio, sin omitir a los inmigrantes y emigrantes de la generación de nuestros padres y abuelos. Estampas y enseñanzas de la historia que no debemos olvidar. La historia de la gente sin historia, de las personas que no han sido ni son protagonistas de grandes acontecimientos en su vida cotidiana, con frecuencia demasiado dura, las cuales no pueden disociarse de los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales que las envuelven, la han hecho y hace hombres y mujeres con nombres y una trayectoria vital, por lo cual sus descendientes deben tener conciencia de este hecho y convertirse en historiadores, sin ser excluyentes. Así en la investigación pueden intervenir otras personas conocedoras del tema, en algunos casos verdaderos informadores privilegiados, unido a ser unos excelentes narradores. El Ejido no es, ni ha sido un universo aislado. Actualmente estamos inmersos en una época de cambio histórico, no del fin de la historia, como erróneamente predijo Francis Fukuyama. Los ejidenses deben reflexionar sobre las posibilidades y las limitaciones concurrentes en su espacio, recuperando la dimensión de coetaneidad, la historia del presente de carácter interdisciplinar. La larga historia del Ejido no debe servir para agarrarse al pasado, sino para repensar el presente y preparar el futuro. La localidad / comarca tiene un indudable interés, ya que la microhistoria lleva a macrorealidades sociales. Por otra parte, la historia está siendo objeto de nuevos planteamientos e interpretaciones, pues las vías de investigación en la misma, como en todas las ciencias, son varias y diversas. La creación jurídico-administrativa del municipio de Ejido en 1982, cuando 9 de cada 10 habitantes de Dalías viven permanentemente en el territorio ejidense, puede llevar a que algunos piensen: ¿somos tan jóvenes? Como si la historia no llegara hasta el fondo de los tiempos, y la Murgi romana no hubiera esbozado de antemano el espacio en el cual avanzaría el Ejido. Aparecerá una historia con sus acumulaciones y amalgamas, pero constituyendo herencia siempre viva, al ser personas, territorio y tiempo. El papel preponderante y autónomo desempeñado por el municipio murgitano reaparecerá después de 16 siglos, largo camino que muy bien puede identificarse con los versos de Antonio Machado. Caminante son tus huellas el camino, y nada más, caminante. No hay camino, se hace camino al andar. El Ejido vivo requiere, como acertadamente hace Francisco Espinosa, miradas inquietas y generosas para contar su gran aventura. Preguntarnos cómo era el mundo y la forma de percibirlo y vivirlo, las dimensiones temporales de lo que ocurre, nos conduce a remontarnos en el tiempo y a pensar históricamente. Consecuencia de esto es el reconocerse a la vista de imágenes propias, en las cuales estará siempre latente la historia de la gente sin historia y su unión con el territorio, así como también lo que algún historiador denomina historia que está ocurriendo. Sin embargo, cuando nos hacemos preguntas sobre la identidad de nuestro municipio, observando a través de la densidad de su pasado, ¿acaso no nos interrogamos sobre el Ejido del mañana?
Desde sus orígenes más remotos, la evolución del actual municipio de Ejido ha conocido una serie de vaivenes. A título de ejemplo, entre los existentes, citaremos que a mediados del siglo XVIII contaba con 2 casas, probablemente 2 ventas habitadas permanentemente por unas 10 personas. Su espectacular crecimiento es un hecho de gran interés y originalidad al tener en cuenta los factores desencadenantes, y el mismo nos lleva a considerar que, contrariamente a lo afirmado, tópicamente, el desarrollo y evolución de Ejido no ha sido tan rápido, sino el resultado de un largo proceso con sus alternativas a través del espacio y del tiempo, tal y como se expone en la historia de Ejido de Francisco Espinosa, y las varias publicaciones reseñadas en la bibliografía. Francisco Espinosa, al gozar de un merecido prestigio, no necesita presentación. En su larga andadura ha tratado temas muy diversos que van de la enseñanza a la política, pasando por el patrimonio histórico y la historia, todo resuelto y superado pertinentemente por su honestidad, capacidad de trabajo e inquietud intelectual. Paco, con su diversidad de saberes, se encuentra en la estirpe de los buenos maestros. El geógrafo Ángel Cabo Alonso, en el ya lejano año 1975, se refería con admiración a sus profesores del Instituto San Isidro de Madrid, como el de Ciencias Naturales, Juan Dantín Cereceda, que lo mismo escribía un manual de agricultura, una antología de cronistas de las Indias, o una geografía física de España. Francisco Espinosa, tras la jubilación, ha vuelto a sus orígenes, Ejido. El sentido de territorialidad de los seres humanos, la identidad espacial de las personas con sus lugares de origen, lleva a la personificación del territorio. El medio físico y humano donde vivimos, habitamos, explotamos y recorremos, contribuye a nuestra propia configuración como individuos o colectividad. La relación sentimental con la tierra, donde se ha vivido tiempo, no solo origina el espacio construido, sino todo su contexto, y el símbolo de la experiencia vital y de las propias raíces. La identidad espacial conduce a la noción del territorio como referente alegórico e iconográfico, a la personal compenetración con un paisaje, de amor a la tierra y a sus imágenes más representativas, que pueden convertirse en símbolos de la propia personalidad, esto y ser miembro de una familia de viejos agricultores y molineros en los que el agua estaba siempre presente, unidos a su buen hacer, encaminó a Francisco Espinosa a ocuparse de un tema representativo para el Ejido y el agua, con un resultado indudable y provechoso. Me estoy refiriendo a su excelente historia del agua en Elías el Ejido. La fuente nueva, de la minería al agua. Un presente tan cambiante y complejo como el nuestro, requiere continuamente nuevas interpretaciones de lo ocurrido. Juan Reglá, escribía: toda reflexión parte de una preocupación actual que se proyecta en el pasado y apunta hacia el futuro. Igualmente no debemos perder de vista que el particularismo almeriense, dentro de la unidad andaluza, tiene una definición climática determinada por la sequedad. El agua adquiere un significado especial al encontrarnos en el sureste de la península ibérica, con la sequía siempre presente y ante la cual el hombre, especialmente en las sociedades agrarias tradicionales, muy ligadas a la tierra, se halla inerme para defenderse de sus penosos efectos. La gran solución es el regadío. Volviendo a lo dicho sobre la idea de territorialidad / relación sentimental, con los territorios donde se vive tiempo, diremos que en la dimensión afectiva de los espacios personales, los recuerdos tienen una parte importante, como se ve en la referida obra de la historia del agua de Francisco Espinosa. Esta obra se encuentra dentro de las corrientes geográfico-humanistas que propugnan ver el territorio con los ojos de sus ocupantes, y desde la perspectiva de las necesidades y capacidades de los mismos. Esta acción, como muy bien hace el autor, se puede retrotraer y remontar el tiempo, penetrando en el pasado para intuir lo que vivieron y pensaron los dalienses / ejidenses a lo largo de los siglos XIX y XX. En historia, frecuentemente se tratan períodos de tiempo y lugares, pero menos cuestiones incardinadas en los mismos, de ahí la oportunidad de este libro, al poner de manifiesto, como ya he dicho anteriormente, que la microhistoria puede llevarnos a las macrorealidades sociales, a la vida de los ejidenses / dalienses, teniendo en cuenta lo dicho por Fernand Braudel, presente y pasado se aclaran mutuamente. La riqueza de matices presentes en la historia del agua en Elías el Ejido, y el contar con un interesante y provechoso prólogo de Lorenzo Cara, permiten tratar otros aspectos como el aporte documental. Sin entrar en la valoración que, en cada época histórica, han tenido los archivos, destacamos la función divulgadora de la memoria colectiva, haciendo que el ciudadano se sienta plenamente identificado con su historia, y asuma los documentos como propios y señas de identidad de un pueblo. Los referentes a Fuente Nueva, aparte de su gran interés, muestran ser un reflejo de la necesidad humana de establecer voluntades mediante la escritura, y que surgieron para gestionar y administrar y no para hacer historia. Con el paso del tiempo, hasta llegar a nuestros días, la documentación conservada va perdiendo su función original, convirtiéndose en un bien cultural y terminarán haciendo historia. Consideramos principio fundamental, por un lado,
la relación directa del documento, como obra viva de hombres muertos, en palabras del profesor Núñez Contreras, con la sociedad y, de otro lado, no establecer una gradación de archivos, pues algunos pueden deparar agradables sorpresas. Todos los documentos sobre Fuente Nueva se convierten en memoria social de Dalías elegido en los siglos XIX y XX, al no escapar nada a la atenta mirada de Francisco Espinosa y saber interrogarlos, preguntarles y situarlos en su contexto social, económico y político, pues es cuando más hablan. Francisco Espinosa forma parte de una generación, cada vez más inquieta y activa, la cual está colocando a Elegido en el lugar que evidentemente debe ocupar, y en él coinciden el investigador, puesto de manifiesto en su Historia del agua, y el divulgador. Desde hace varios años vienen apareciendo diversas publicaciones sobre Elegido, referentes a las ciencias sociales económicas y a las físico-naturales, en ocasiones difíciles de encontrar. La nueva Historia de Elegido de Francisco Espinosa es una síntesis y recopilación, un compendio, que ofrece una completa información, al mostrar una panorámica global y perspectiva histórica, desde los orígenes a la actualidad, idónea para los ejidenses que están viviendo el cambio de estructuras para ir adaptándose a las nuevas tecnologías y los ritmos de la creciente competitividad, pues el volver la vista atrás no solo es compatible con lo dicho sino que puede ser aleccionador igualmente. Esta historia de Elegido es adecuada para un público más amplio, traspasando los límites del municipio, máxime cuando este no ha sido, ni es un universo aislado. La coherencia expositiva y suelta redacción, tan necesarias siempre en una obra de recopilación y síntesis, invitan al lector a formular sus propias reflexiones, sin perder de vista que todo lo factible de ser narrado tiene su imagen utilizando códigos expresivos para transmitir mensajes y en último término información. Así como también que la consideración sobre el largo camino de Elegido, desde los orígenes más remotos a la actualidad, ayudará a entender mejor la realidad de nuestro municipio. La interrelación sociedad-medio físico tiene lugar en el espacio y en el tiempo, por tanto, la idea de considerar a Elegido al margen de la historia, un pueblo sin historia se suele escuchar, que nada había hecho de notable en el pasado, debemos desecharla. La historia, si bien es ciencia del dominio del pasado y conciencia del tiempo, se define como ciencia del cambio, de la transformación, y no puede servir únicamente para agarrarse al pasado, sino para reflexionar sobre el presente y preparar el futuro de Elegido, para lo cual la obra de Francisco Espinosa es un excelente instrumento. La historia social venía incidiendo sobre la estabilidad de la colectividad, en vista que muchas personas vivían en pueblos sin salir de ellos. No obstante, poco a poco este hecho cambió, y se insistió sobre la movilidad de la gente, más aún cuando la historia venía afirmándose con nuevos temas, problemas, fuentes, enfoques, objetivos y sujetos. Sobre todos ellos pueden abrirse perspectivas amplias y largas. Es conveniente buscar el equilibrio entre las dos versiones, especialmente en un municipio como Elegido en el cual ha habido, y hay personas que se desplazan a distinta escala por varios y complejos motivos. A estos hombres y mujeres podemos asignarles el principio enunciado por J. Vicens Vives, comprender a los que han sido en su propia circunstancia histórica, para comprendernos mejor a nosotros mismos en nuestra propia existencia colectiva. Igualmente aplicar una escala de observación distinta, para llevar a cabo una historia total, ya que planteamos considerar a la sociedad en su conjunto, porque a veces existe cierta tendencia al estudio de las élites sociales, económicas y políticas dirigentes, olvidando a los otros. Con todo lo expuesto, el excelente libro sobre la historia de Elegido de Francisco Espinosa y la bibliografía reseñada en el mismo, el lector conocerá el estado de la cuestión, y tendrá una visión global de la historia de nuestro municipio que le ayudará a conocer mejor la identidad ejidense. Pedro Ponce Molina. Introducción. Al empezar a elaborar este libro tenía una intención, y unos objetivos claros que no sé si al final habré conseguido. Ustedes, estimados lectores, tendrán la respuesta. Mi ánimo e intención ha sido superar una carencia que yo mismo, como profesional de la enseñanza, encontré a lo largo de mis años de docencia, y de responsable público en el municipio en el que nací y me he desarrollado. Esa carencia, era el poco conocimiento y valoración que de la historia de Elegido o si quieren mejor, y por extensión, del campo de Dalías, teníamos sus habitantes nativos o incorporados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y no se trataba de que no se hubiese investigado, escrito y divulgado suficiente la historia de Elegido y de su territorio municipal. Ha habido, especialmente en el pasado siglo XX, importantes trabajos de investigación arqueológica e historiográfica que han alumbrado mucho conocimiento de las diversas facetas y etapas de la historia de este territorio. Ahí están los trabajos de arqueólogos e historiadores que se sumergieron en el yacimiento de Ciavieja, A. Suárez y M. Carrilero, López Castro, L. Cara Barrionuevo, R. Lázaro y otros, recreando la prehistoria y el mundo antiguo.
o los clásicos del siglo XIX y principios del XX, como Saavedra o F. Fita, enseñoreándose en la ubicación e importancia de la Murgi romana. O, más recientemente, los trabajos de P. Ponce o V. Sánchez, ocupándose del tránsito de la Edad Media a la moderna y contemporánea, con los repartimientos de tierras, tras la expulsión de los moriscos y la repoblación cristiana, en tiempos de Felipe II. Todos ellos han sido trabajos muy interesantes y especializados, pero inconexos entre sí, faltos de la cohesión y la ligazón de un relato unitario que los engarzara. Quizás la aproximación más cercana al trabajo que yo les ofrezco, se encuentra en el libro de homenaje al desaparecido Ángel Aguilera, titulado Mirando al tiempo, realizado con la aportación de un conjunto de autores que de forma yuxtapuesta desarrollan diversos artículos sobre diversas facetas y etapas de la historia de Ejido y su campo. Lo cierto es, fuese como fuese, que se extendió entre la población local nativa o de inmigración, la idea que la historia de Ejido y del territorio que ocupa, era solo el fruto del rápido desarrollo económico y social, producido a partir de la llegada de las primeras aguas de la Fuente Nueva, del Canal de San Fernando y de los primeros pozos en la primera mitad del siglo XX, que permitieron desarrollar la agricultura del parral, y de otros cultivos de frutas y verduras al aire libre, tomates, guisantes, habas, judías, etc. Y esa idea se magnificó y consolidó tras el vertiginoso crecimiento que experimentó este municipio en la segunda mitad del pasado siglo, con los cultivos abrigados bajo plástico que hoy conocemos. En definitiva, se instaló la idea en lo local, en lo provincial y a nivel general, de que el ejido y su territorio no tenían historia. Entendiendo por historia, solo aquello que tuviese una trascendencia en lo local, y que superara las 3 o 4 centurias de antigüedad, especialmente, desde la conquista cristiana de los reyes católicos del territorio dominado hasta entonces por los musulmanes del reino nazarí. A ello contribuyó también, en gran medida, el hecho de haber caído este territorio, durante más de 13 siglos, bajo la jurisdicción administrativa y política, primero de la Atalaya musulmana y luego de la Dalías repoblada y cristiana, que lo consideraron siempre como una parte secundaria o subsidiaria de territorio municipal. La Edad Media, más la Edad Moderna y parte de la contemporánea cubrieron este territorio de una larga sombra o penumbra que eclipsaron el importante y luminoso protagonismo que tuvo en la prehistoria y en la antigüedad, con los pobladores del megalitismo, con la cultura de los millares, con los del Argar, con los fenicios y cartagineses, con los iberos, y, sobre todo, con la etapa de la Murgi romana, con su puerto en Guardias Viejas. Podrá comprobar el lector que en el libro he dedicado más esfuerzo, interés y extensión en profundizar en el conocimiento de los hechos de nuestra prehistoria y edad antigua, que del resto de las etapas de nuestra historia medieval, moderna o contemporánea, por ser aquellas etapas más relevantes y desconocidas, siendo, además, estas últimas más subsidiarias y menos determinantes para el conocimiento de la historia olvidada del pueblo de Ejido. La historia lejana y más sobresaliente, nunca interesó mucho a las autoridades locales o provinciales, ni se enseñó a los niños y niñas de este municipio. Algunos tuvimos la suerte de contar con algún maestro que tuvo la sensibilidad y el cuidado de darnos algunas someras lecciones, y hacer algunas pequeñas excursiones a pie por el municipio, para descubrirnos algunos parajes y restos de esa historia antigua de Murgi. Ese fue el caso de mi maestro, ya desaparecido, de Antonio Mira Maldonado, que entre sus antepasados maternos tuvo algunos que fueron propietarios y vivieron en el paraje de Ciavieja, solar de Murgi, donde conocieron o escucharon de sus mayores la existencia de algunos hallazgos arqueológicos que se habían producido en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del XX. Entre otros motivos, el de conocer y divulgar la historia de Ejido y su territorio, ha sido la principal razón que me animó a escribir este libro. Vaya por delante, para evitar confusiones y expectativas erróneas sobre mi trabajo, que este libro no se escribe desde la posición de un reconocido catedrático de historia, ni de un avezado arqueólogo investigador de los restos de nuestro pasado, ni tan siquiera de un historiador que elabora su relato y teoría para contrastarlo o polemizar con otros de sus colegas académicos. No pretendo con mi trabajo cubrir las expectativas de los que esperan realizar un examen y contraste con otros eruditos o investigadores profesionales que han realizado importantes trabajos monográficos y especializados sobre determinados aspectos de nuestro pasado histórico. El sentido y contenido de mi trabajo es más sencillo de entender. Lo que me propongo es hacer un esfuerzo de síntesis y de compendio de la historia de Ejido y su territorio de influencia, a través del estudio e integración de los muchos trabajos parciales que, a lo largo del tiempo, otros investigadores, arqueólogos y profesores han realizado con profundidad y detalle del municipio de Ejido. Evidentemente, en este esfuerzo de integración y síntesis de estudios e investigaciones he encontrado lagunas y falta de conexión entre ellos, y, a veces,
contradicciones o errores de interpretación de nuestra realidad geográfica. Por mi parte, he intentado buscar el hilo conductor y de cohesión en el relato, completando e imprimiendo un sentido lógico y racional a la historia de Elegido. A veces, hemos realizado propuestas imaginativas y creativas para resolver incógnitas que ningún erudito o investigador ha resuelto, y que habrían dejado incompleto el relato histórico-geográfico, por ejemplo, asuntos como el abastecimiento y regadío de la Murgi ibero-púnica y romana o el acceso y la configuración del puerto romano de Guardias Viejas. Y digo hemos en plural, porque me han ayudado, en el tiempo de preparación de este trabajo, las reflexiones que he compartido con algunos compañeros de la AC Atenea, como Paco Escobar y Lorenzo Cara. Y termino esta breve introducción por donde la comencé. Este libro tiene la intención de servir a los fines divulgativos y didácticos para el conocimiento de la historia de Elegido, superando las carencias informativas que siempre encontré. Pero, si consigo ese primer objetivo, estoy convencido de haber conseguido otro de mayor calado y trascendencia para el pueblo de Elegido, el reforzar un sentimiento de autoestima personal y colectiva de pertenecer a un municipio, que lejos de no tener historia, la haya podido conocer y haya conseguido reconciliarse con su pasado más brillante y protagonista, a través de la recuperación de la memoria perdida u olvidada. El autor. Primera parte. El contexto geográfico y natural del municipio de Elegido. I.1. Encuadre geográfico y político del trabajo. El municipio de Elegido goza de estatuto municipal propio desde 1982, RD 2251, 1982 de 30 de junio, BOE de 11 de septiembre, tras la división del antiguo municipio de Dalías en dos nuevos, Dalías y Elegido. El nuevo municipio, con una superficie de unos 220 kilómetros cuadrados, ocupa gran parte de una extensa llanura, ligeramente ondulada por la alternancia de suaves lomas y cañadas, conocida históricamente y de modo extensivo como campo, o llanos de Dalías, pero que más recientemente tras su fulgurante desarrollo agrícola, se identificó política y territorialmente como el poniente almeriense. Este territorio de llanura prelitoral agrupa en su mayor parte el territorio de 6 municipios, de poniente a levante, Adra, Balanegra, Elegido, La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar, extendidos de oeste hacia el este, entre el piedemonte de las sierras de la Contraviesa y de Gádor, por el norte, y el mar Mediterráneo, por el sur. El conjunto del litoral municipal, que supera los 25 kilómetros desde la Rambla de Balanegra hasta la Torre de Cerrillos, lindante con Roquetas de Mar, fue la puerta abierta para el conjunto de los pueblos y civilizaciones de la antigüedad que, desde el mar Mediterráneo, penetraron en este territorio para invadirlo, explotarlo, colonizarlo o asaltarlo, fenicios, romanos, musulmanes, piratas. Especial relevancia adquirió en la antigüedad la ensenada de San Miguel, y el frente costero que hoy ocupa el paraje natural de Punta Entinas Sabinar, que siempre presentó una fácil entrada hacia el interior, y donde se ubicó el puerto romano de los Baños, que estuvo abierto durante siglos, hasta su total aterramiento y desaparición en época contemporánea. I.2. El territorio del sureste peninsular y del poniente almeriense, en relación con el clima y su contexto ambiental. Por no remontarnos más lejos, por ser de escaso interés para los seres humanos que pudieron habitar el espacio geográfico del poniente almeriense, podemos afirmar que tras el último periodo de glaciación que experimentó el centro de Europa y la península ibérica, denominado Burm, periodo comprendido entre 130.000 años y 12.000 años, comienza un nuevo periodo interglacial, en el que actualmente nos encontramos, conocido por los paleoecólogos y geólogos como el Holoceno. Desde el comienzo del periodo comienzan a elevarse las temperaturas de manera acusada en el hemisferio norte europeo, provocando una reducción y alejamiento hacia el norte del casquete helado y en consecuencia, una elevación del nivel de los mares hasta los niveles que hoy conocemos. El primer tercio del Holoceno, entre 12.000 y 8.000 años de antigüedad, la llamada fase boreal, parece haber sido relativamente árida en el Mediterráneo, también en el sureste de la península ibérica, donde la estepa habría seguido siendo la vegetación dominante. De pronto, hace unos 7.500 años, temperaturas y precipitaciones iniciaron un rápido ascenso llegando a ser algo superiores a las actuales en toda Europa, y las zonas próximas de Asia y África. El Sahara reverdeció por última vez y se llenó de jirafas, elefantes y pastores de bóvidos que, en pinturas y grabados rupestres, han dejado testimonio de cómo la sabana tropical cubrió lo que más tarde sería el mayor desierto del mundo. Esta breve fase, particularmente cálida y húmeda, que duró unos 2.500 o 3.000 años, hasta hace unos 4.500 años, es conocida como óptimo climático postglacial o período atlántico. Coincidió este período con el mayor auge de la vegetación y de los animales de la historia conocida de nuestra península. No fue casual que esta fase más húmeda fuese acompañada por uno de los períodos de mayor avance en la evolución cultural de la humanidad, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería,
Neolítico. Los pobladores pasaron del nomadismo al sedentarismo de un modo progresivo. En el sur y levante de la península ibérica se desarrollaron los bosques caducifolios, propios de los climas húmedos atlánticos, pero también los bosques de hoja perenne, formados por encinares, pinares y maquias II, que desempeñaron un papel dominante. El conocimiento de lo sucedido en estos tiempos lo obtienen los científicos y expertos a través de los estudios palinológicos, investigación sobre los depósitos de pólenes y esporas fósiles, realizados en roquetas de mar, Cabo de Gata y cumbres de la Sierra de Gádor. 2. Ecosistema mediterráneo caracterizado por la presencia de un amplio matorral y de arbustos de especies perennes, de altura variable, según los terrenos y su latitud y altitud, entre 60 centímetros y los 4 metros, aliagas, romeros, lentiscos, coscojas, jaras, brezos, quercus, algarrobos, acebuches, madroños y otros. En roquetas, Antas y Cabo de Gata el porcentaje de polen arbóreo de diversas especies alcanza su máximo nivel histórico. Según los paleoecólogos que han estudiado las secuencias polínicas de estos lugares, la estepa casi desapareció y la maquia dominada por árboles termófilos como el acebuche, el lentisco y la coscoja cubrió ampliamente las que hoy son algunas de las zonas más áridas de la provincia. Salpicando la maquia pudo haber manchas o bosquecillos de pino carrasco. La maquia hoy ha desaparecido casi por completo, y en la actualidad es muy difícil encontrar algún acebuche o lentisco en las áreas donde antiguamente fueron abundantes. Desde las montañas vecinas llegaba hasta las marismas costeras una cantidad considerable de polen de encinas, pinos y quercus caducifolios, el de estos últimos representa en las marismas de roquetas un porcentaje notable del total, el 15%. Así pues, aunque encinares y pinares pasaron a desempeñar un papel prominente, nuestras cordilleras también tuvieron sus bosques atlánticos. Pero no conviene tampoco perder la perspectiva geográfica de nuestro territorio provincial. Comparativamente el sureste siempre ha sido más árido y desarbolado que cualquier otra parte de la península ibérica. La Almería de hace 7000 años era mucho más verde y boscosa que la actual, pero menos que Cádiz, Málaga o Valencia en la misma época. La secuencia polínica de la Sierra de Gádor se consiguió en una laguna, ahora desecada, a 1530 metros de altitud, en el extremo occidental de la sierra. Para los estándares almerienses, el territorio de Dalías es una zona húmeda del extremo occidental de la Sierra de Gádor, con precipitaciones situadas alrededor de los 500 milímetros anuales. Según el modelo observado en otras áreas del Mediterráneo, los quercus caducifolios y perennifolios robles, encinas y sus parientes deberían haber desalojado inmediatamente a los pinos por estar mejor adaptados que estos al benigno clima del óptimo climático. En las cimas de la sierra, hasta aproximadamente el 4000 a.C., la vegetación forestal estuvo dominada por pinares casi con total seguridad de pino laricio, una especie de la alta montaña, conviviendo con los quercus caducifolios, que alcanzan su máxima abundancia y diversidad en aquellos momentos, ocupando la segunda posición. Alisos, fresnos, áceres y puede que incluso avellanos, y abedules formaban los bosques atlánticos de la Sierra de Gádor. La encina se mantenía en un discreto tercer lugar, aunque en las laderas situadas a menor altura, como ocurriría frente a las marismas de roquetas, los bosques de encinas debían ser dominantes a juzgar por la gran cantidad de polen de esta especie que llegaba hasta allí. Los quejigos invaden súbitamente el pinar y consiguen suplantar a los pinos como especie dominante en las cumbres de Sierra de Gádor hacia el 4060 a.C.,